¿Qué es la uropatía arterial? Ahí está la definición. Es la obstrucción arterial que reduce el flujo sanguíneo. Nada más. ¿Cuál es la etiología más frecuente? La aterosclerosis. Es la única. Hay un montón. Hay vasculitis, síndrome de Raynaud, colanopatía, pero la más frecuente, más prevalente, aterosclerosis. El doctor puso como algo de 20, 25 diapositivas, como 30 diapositivas de epidemiología, pronóstico. Solamente he puesto eso, nada más, que dice que el riesgo de enfermedad arterial periférica se incrementa con la edad. Y otros factores, pero están ahí. Por ejemplo, en personas menores de 50 años, ¿quiénes tienen más predisposición a tener enfermedad arterial periférica? El diabético, el que fuma, el tabajista, el diabético, el que tiene hipertensión arterial, el que tiene dislipidemia. Casi son parecidos a los que tienen insuficiencia venosa o tienen algún problema venoso periférico, pero el de acá sí es bien característico, ¿no? Tabajista, diabético, hipertensión arterial. En los que tienen entre 50 y 59 años también tienen su característica, pero siempre se repite, ¿no? Diabético, hipertenso, historia de tabaco. Básico. Síntomas de insuficiencia arterial periférica. Muchos pacientes son asintomáticos hasta que se vuelven sintomáticos porque ya ha habido una obstrucción severa o total del vaso arterial. Otros se presentan con el dolor en las piernas al caminar, claudicación. Este es un clásico que siempre va a venir en las preguntas, ¿no? Dolor al caminar, que es la traducción o lo que nosotros usamos para comunicarnos claudicación, esa es insuficiencia arterial periférica, ¿no? O dolor en el pie, pero en el reposo. Eso se puede confundir con algunas patologías que voy a mencionar. Hay como que un estadio o una forma de insuficiencia arterial, no, de enfermedad arterial periférica, que es la isquemia crítica. Es cuando ya hay una obstrucción severa que se va a presentar como una ausencia de flujo en esa pierna y va a empezar esa pierna o esa extremidad necrosada. Lo vamos a ver ahorita. La presentación clínica, como le dije, es un dolor en el reposo. Suele presentarse como asintomático al caminar, que es claudicación o en reposo. Cuando se presenta en reposo puede ser de esos dos tipos. Esto es lo nuevo, por ejemplo, eso no nos habían enseñado en semiología. O puede ser una isquemia crítica de la extremidad, o puede ser una isquemia aguda de la extremidad. Ahí está cómo diferenciarlo. La isquemia crítica de la enfermedad es un dolor isquémico en reposo. O sea, tú estás sentado y te viene un dolor intenso. Un dolor intenso. Por ejemplo, acabamos de ver anteayer una paciente que solamente se le trombosó el dedo índice de la mano derecha. Estaba haciendo sus cosas, creo que trabajaba en una oficina, y de la nada el dedo se le empieza a poner frío, morado, y empieza a ponerse de negro. De la nada, estaba en reposo, o sea, no estaba haciendo nada. Podía ser una enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores, había dolor. A las finales no era hipertensa, no era diabética, no era de nada, pero lo más frecuente, como he dicho, es la aterosclerosis. Esa paciente que tenía cáncer de ovario. ¿Y cómo estaba debutando? Con un tromboembolismo arterial. O sea, todo lo que veamos con isquemia, no siempre va a ser aterosclerosis, ¿no? Tenemos que empezar en otras cosas, ¿no? Arteritis, vasculitis. Y la isquemia aguda de la extremidad son síntomas y signos que sugieren un riesgo potencial de pérdida de la extremidad. Esto es como que un poco más, voy a inglés un poco más largado, ¿no? Un poco más, no es tan crítico como lo diferencia. La clasificación de la enfermedad arterial periférica, hasta la clasificación, la revisa, no hay nada que descubrir, solamente es una clasificación que tenemos que aprenderla para el motivo del examen. Estás como asintomático, discreta claudicación moderada severa, dolor isquémico de reposo y úlcera venenosa. Claudicación versus pseudoclaudicación. Esto también es nuevo. Puede ser que el doctor Acosta lo vea y yo le pongo la clínica o los síntomas de la pseudoclaudicación y se puede confundir con claudicación. La pseudoclaudicación es un signo o es un síntoma que el paciente refiere, pero que no está asociado a la enfermedad arterial periférica, sino a la estenosis del canal medular a nivel lumbar. Es un tema más nervioso, claro, ¿no? de compresión de nervios. Por eso es que hay quemazón, adormecimiento, hormigueo, e incluso el dolor, ¿cómo se llama? No sé lo que dice dolor por ahí, que se desencadena. O sea, una pseudoclaudicación sería en ambos miembros superiores. Claro, porque, o sea, ¿cómo se llama? Porque la claudicación normalmente es en las dos piernas. O sea, no necesariamente en las dos piernas, no
lesión sería en las dos piernas. Claro, en las dos piernas. Exacto, porque es una estenosis o una estrechez del canal medular a nivel lumbar. Esto era lo que desencadena por el... Ya, esto. La claudicación, mayormente una persona, doctor, lo típico que hemos escuchado siempre en clase, camino 2 cuadras, tengo que detenerme porque me duele la pierna, me duele. Eso es claudicación. Pero aquel paciente que dice, camino, pero a veces me duele y a veces no me duele. Y presenta hormigueo, quemazón, adormecimiento y esas cosas, entonces ya uno empieza a pensar en pseudoclaudicación. Ahí está para que nosotros lo revisemos, lo leamos e intentamos que eso se debe a la estrechez del canal medular a nivel lumbar. Después de eso seguía después de esa diapositiva de la clase del doctor, seguía uno que decía diagnóstico diferencial. Y la primera opción de diagnóstico diferencial salía estrechez del canal medular a nivel lumbar. El audio de la diapositiva. Es el pirateo. No, yo sí. Yo copié la clase. Jamás voy a poner a... Bájale el volumen. puede ser, ¿no? Derecho, quita volumen. Ya está. Ahora estoy. Ya, la isquemia crítica de la extremidad era una presentación, como dije, pero en reposo, ¿no? Ese es lo pone tal cual el doctor dice que es un estadio avanzado con reducción severa del flujo. Es cuando la arteria ya la obstrucción no ha sido, no es mínima, no es media, sino ya es un poco más severa, ¿no? Si es que no se trata, hay alto riesgo de que esa extremidad pierda irrigación, se necrose y pueda amputarse, ¿no? Los signos avanzados, no sé, eso es típico, ¿no? Verlos en el hospital, ver ese dedo así negro que está por caerse. Equivalentes, esto también lo mencionó, acuérdense que la enfermedad arterial periférica es lo mismo de decir enfermedad arterial coronaria. Así, lo mismo que pasa, el mismo proceso aterosclerótico que pasa en las coronarias, lo mismo pasa pero a nivel periférico. Entonces, esto se presenta con dolor. Diagnóstico, obviamente el examen clínico, el examen físico, preguntar siempre cómo es el dolor, en qué momento aparece y ver el tipo de lesión. Lo principal de ver o de diferenciar de la enfermedad venosa periférica es que en la venosa periférica, no sé si se acuerdan, veíamos cambios dérmicos, ¿no? Veíamos que se oscurecía la pierna, aparecía la dermatitis ocre, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Eso es como yo puedo diferenciarlo. Y el dolor, que esto diferencia también de la venosa. El otro no es dolor, en cambio el otro hay más edema, más hinchazón de piel, puede haber una úlcera. Acá también puede haber úlceras, pero tiene sus características, pero acá sobre todo dolor, claudicación, sobre todo eso, ¿no? Ya, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esto también es nuevo, ¿no? El índice tobillo-brazo. Y si es que no funciona el índice tobillo-brazo, índice dedo del pie, el dedo gordo sobre todo, o el dedo gordo y brazo. Y tenemos por ayuda de eco. Puede haber estudios no invasivos, como puede ser el Doppler, y estudios invasivos que el gol estándar sigue siendo la radiografía, ¿no? Para antes de que te amputen una extremidad, siempre dicen, no, te consulta cardio. Viene el cardiólogo, viene con su Doppler y te dicen si es que realmente se necesita amputar o no. Si es que ven que la obstrucción, o puede haber todavía o hay flujo, no lo hacen. Entonces el índice tobillo-brazo mide la presión arterial en el brazo y mide la presión arterial en la pierna. Ubican el flujo arriba en la arteria braquial y abajo en la arteria pia y en la tibial posterior y hacen una relación. La relación está aquí. Si la relación es como es tobillo-brazo, si es entre 1 y 1.4 es normal y empieza a bajar, ¿no? Si es menor a 0.40 es una enfermedad severa. Entonces ya hay distintos tratamientos o la conducta es distinta. Cuando es mayor a 1.4, porque estas enfermedades también se pueden presentar no solamente con la aterosclerosis, sino también con la calcificación de las arterias, porque se presenta en gente mayor. Y hay veces donde esa arteria no es compresible, entonces no puedo determinar la presión arterial sistólica, tanto en brazo como en tobillo o como en pierna. Entonces cuando es no compresible, esto lo evalúa o hago el otro índice, el de dedo gordo, brazo. Pero no creo que... O sea, no es que no creo
recomiendo que vayan a apuntar eso, pero ahí lo revisan en el de índice gordo o graso, ¿no? La otra modalidad de diagnóstico es la ecografía, útil, sencilla, y el gol estándar que sigue siendo la geografía, ¿no? No, la geografía por resonancia magnética y la geografía por TAP, que ya con contraste y todo eso. Modalidades de tratamiento, tenemos, va a depender si la enfermedad es aguda o es crónica, si es crítica o no crítica, si puedo salvar ese pie o no puedo salvar ese pie, dependiendo también de la localización de la enfermedad, depende también. El tratamiento, ejercicio, ya el doctor nos habló, nos dijo que no siempre todos, o la tendencia no es ahora hacer el tratamiento farmacológico como que en un primer instante, sino primero hacer el cambio de estilo de vida, ¿no? Y sobre todo el ejercicio. El caminar, no porque el paciente presente claudicación no va a realizar ciertos ejercicios, no puede realizar ciertos ejercicios que lo ayuden a mejorar esta condición. Revascularización por medio de estas terapias, angioplastía, láser, trombolítico, cirugía vascular, depende del contexto clínico, no nos vamos a detener en eso porque no es motivo, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Obviamente, si hablamos de enfermedad arterial periférica, mejorar la habilidad para caminar, porque lo principal que viene el paciente es por el dolor, la claudicación, mejorar la calidad de vida. Y vamos sobre todo a prevenir la progresión de la isquemia crítica o seguir, ¿cómo se llama?, la obstrucción de la arteria, ¿no? Cambiar el estilo de vida, ¿no? Bajar de peso, no colesterol, o bajar los lípidos, no solamente mejorar la calidad de vida con el tratamiento de cilostazol, como vamos a ver, sino también prevenir la progresión de la enfermedad, porque como sabemos es un proceso crónico. Y ya sabemos que como es un equivalente la enfermedad arterial periférica con la enfermedad arterial coronaria, entonces al prevenir esto, también prevenimos lo otro. ¿Cuál es la farmacoterapia para la claudicación? El cilostazol. Cilostazol se ha demostrado que incrementa la distancia de la caminata entre 100 y 150%. ¿En quién no da? En insuficiencia cardíaca. Ahora el doctor se le ha pegado esto bastante de primum non nocere, así que tengan bastante, cuando vean alguna diapositiva de todas las clases que vamos a revisar, cuando vean alguna contraindicación y ustedes hayan venido a clase y hayan sentido que tenían que haberlo, les pusieron énfasis, lean. En este caso sí, el doctor Pino lo dijo varias veces, ¿no? Doy cilostazol para aumentar el tramo de la caminata, pero ojo con los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ojo ahí. La pentoxilina que dijo, lo puso, pero que ya no estaba aprobado por la FDA, pero ya se ha demostrado que no tiene un efecto terapéutico tan bueno como el cilostazol. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos cada 2 horas bioral. Nada más. Incrementa la distancia de la caminata. Ese es su tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los otros medicamentos para pacientes con enfermedad arterial periférica? Como sabemos que es un equivalente a enfermedad arterial coronaria, pues también vale la antiagregación, con uno de dos, o aspirina o clopidogrel, nunca ambos. ¿Cuándo se utilizan los dos? Sí, exacto. Entonces, el aspirina clopidogrel, reducir eventos isquémicos y mejorar síntomas de claudicación, ¿no? Porque son equivalentes. Perdón. Aspirina clopidogrel para reducir eventos isquémicos sirve, y el cilostazol para mejorar síntomas de claudicación. Pero igual, como son equivalentes, al atacar uno, no al atacar uno, sino como que al prevenir uno, prevengo el otro. ¿Sean los dos? No, o sea, como te digo, son equivalentes de enfermedad. Pero, por ejemplo, a un paciente que tiene enfermedad arterial periférica, no es que haya un trombo que se rompa y obstruya. El tema es un proceso crónico que va obstruyendo esa arteria a nivel periférico. No es que puede haber, pero no es lo común. Por eso es que cuando ponen aspirina clopidogrel, no. Si hay un trombo, o sea, a esos pacientes, en su mayoría, como son equivalentes, un paciente coronario evidentemente va a tener
una oclusión de las arterias periféricas. Va a tener, evidentemente, porque comparte los mismos antecedentes, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, lo va a tener. Entonces, al dar uno, no significa que no esté previniendo el otro. Entonces, solo que se da con distintos objetivos. O sea, el objetivo del cilostazol no es reducir el evento isquémico, sino se ha demostrado que aumenta la distancia de la marca. Y la aspirina al clopidogrel no es que mejore el síntoma de claudicación, sino es que reduce el evento isquémico, ¿no? Nada más. Los medicamentos antiplaquetarios y antitrombóticos, antiagregantes, clopidogrel, esa es la dosis que tenemos que hacer, 75 miligramos por día. Y recibir la terapia antiplaquetaria, ¿para qué? Para reducir el riesgo de IMA, de ACV, porque sabemos otra vez que estas enfermedades son equivalentes. Ahí está, ¿no? Es un equivalente de la enfermedad arterial coronaria. Al reducir todos los factores de riesgo que presenta un paciente coronario, también estoy previniendo las enfermedades arteriales periféricas. Eso fue todo. Al último, he buscado algunas diapositivas en internet que me diferencian cómo saber si es arterial o de no. Ustedes ya lo saben, o sea, es solamente cuestión de volverlo a recordar, pero lo he puesto al final, ¿no? Como para que sea más interactivo. Aneurismas, bueno, el doctor pone una clasificación, que es un aneurisma, siempre hemos sabido que es la dilatación de una arteria, ¿no? Pero ahí hace la distinción entre aneurisma, pseudoneurisma y arteriomegalia. Dio énfasis el pseudoneurisma, por si acaso aprendan los conceptos, vaya a ser que el doctor Acosta se le ocurra preguntar qué es un pseudoneurisma, ¿no? El aneurisma es la dilatación de la arteria, entonces la sangre sale fuera de los límites de la arteria, pero dentro, o sea, no es que salga de la arteria, pero la sangre está como que contenida con las tres capas de la arteria. En cambio, con el pseudoneurisma es como que esta arteria ha sufrido una lesión y la sangre ha salido y se ha circundado por el tejido conectivo adyacente, no por las capas de la arteria. No sé si me puedo entender. No me dejo entender. Ya. El pseudoneurisma es parecido al aneurisma, solo que en el pseudoneurisma había una lesión. En esa lesión la sangre ha salido fuera de la arteria y se ha circunscrito, pero por el tejido conectivo. Acuérdense que las venas y las arterias no están solas, van acompañadas de una serosa, de una adventicia. Entonces, cuando yo veo eso a la radiografía, a la geografía, al ecodoppler, sobre todo a la geografía, puedo ver una imagen dilatada y decir, esto es un aneurisma, pero tengo que hacer la distinción de pseudoneurisma, ¿no? Cuando la sangre está rodeada por las tres capas de la arteria, eso se llama aneurisma, porque es dilatación de la arteria, pero cuando se habla de pseudoneurisma cuando la sangre ha salido y ha sido circunscrita dentro de un tejido adyacente. Nada. Y la arteriomegalia, que es parecido, pero no es una dilatación, dice, arterial difusa, ¿no? En cambio la aneurisma es localizado, esa es otra cosa, ¿no? Es más como que un proceso no tan localizado, sino más general. Etiología del aneurisma, la causa más frecuente, otra es la aterosclerosis, ¿no? Y puede haber otras causas que aparecen ahí. Bueno, la fisiopatología, más que es un proceso degenerativo del tejido elástico de las arterias, no hay más, no hay nada que descubrir ahí, obviamente por el proceso aterosclerótico, y eso va a causar que las paredes de la arteria se dilaten. No hay más. La clasificación que puede ser... esto es lo que explicó, ¿no? Esto es el aneurisma. Esto es el pseudoneurisma. ¿Por qué? Porque sale la sangre, pero queda circunscrita dentro, o sea, por el tejido adyacente. Pero no significa que haya habido una dilatación de la arteria. Eso lo puedo confundir cuando veo algún examen o algo. Se puede llegar a la conclusión. Las pruebas diagnósticas, la ecografía, el ataque, el ultrasonido, la exploración física, ¿no? Y ahorita vienen una serie de, por ejemplo, ponen aneurismas viscerales, aneurisma de la arteria esplénica, cuál es su incidencia, su fisiopatología, que viene a ser casi similar, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Lo podríamos explicar, lo podríamos leer. Yo sé que ya cada uno está cansado, ya lo veo así más o menos
como que no, ya, no con mucha fuerza, no hay nada, o sea, para serles sinceros, no hay nada que descubrir, al menos que uno de ustedes lea algo ahí que diga, no, pues como, no entiendo esa parte, no es como ha sido lo de cardiopatías, que teníamos que sí dilucidar un poco más, o lo de shock, entonces, acá no hay nada que descubrir, solamente es una cuestión de lectura y verlo, ¿no? Y diferenciar cada una de sus características. El doctor Pino, para serles sinceros, siempre lee todas las diapositivas y no le dio mucho énfasis a esta parte. Le he puesto ahí, a lo único que le dio énfasis fue a eso, a ese ven abajo el 6 centímetros. Ya, ese fue lo único que dijo, o sea, ese fue lo único que se paró, se detuvo un rato, dijo, cuando el aneurisma de aorta abdominal sobrepasa los 6 centímetros, o sea, vemos en el ataque sobrepasa los 6 centímetros, ya eso es quirúrgico, el único. Pero él dijo que no había, o sea, se detuvo a leer todo eso, pero en lo que sí le demos el tratamiento, no hay más. Más aneurismas, tratamiento de aneurismas. Bueno, y las enfermedades venosas, ¿no? ¿Qué es la enfermedad venosa crónica? Tiene varios aspectos. O sea, puedo ver desde las famosas arañitas, que son las telangiectasias, hasta la insuficiencia venosa, presencia de varices, o los cambios cutáneos como vamos a ver, la dermatitis ocre, o ya la presencia de ulceración. Acá sí se detuvo, acá sí le dio énfasis, y tenemos que recordar eso, ¿no? Cómo es la anatomía de las venas a nivel de los miembros inferiores. Saber que hay un sistema venoso profundo y hay un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo es el que vemos aquí, este que vemos aquí que corre por dentro. Este es el sistema venoso superficial y estos son los vasos penetrantes. Entonces, ¿cuándo va a haber una enfermedad venosa? ¿Cuándo voy a ver la enfermedad venosa, la insuficiencia venosa? O son dos cosas. O se malogra este tronco, o hay una trombosis venosa profunda, o hay una insuficiencia de la venosa profunda, o se malogran las venas penetrantes o perforantes. Cualquiera de estas dos que tenga, cualquiera de estas dos estructuras venosas fallen, voy a tener la insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque si normalmente la sangre corre por ambos planos, tanto profundo como superficial. Si corre por lo superficial, al final llega acá, no sé si ustedes recuerdan la estrella de Scarpa, toda la sangre llena a la unión, que ahí aparece la safeno femoral, entonces todas drenan ahí. Si se malogra el sistema venoso superficial no hay problema, porque pueden entrar por las penetrantes y subir por el sistema venoso profundo, pero si se malogran las penetrantes, ahí voy a empezar a tener ectasia y las venas, el sistema venoso superficial va a empezar a ser evidente, entonces voy a empezar a tener varices superficiales. Ahora, el problema viene cuando es a nivel profundo, porque si bien es cierto puedo tener un componente venoso superficial, pasa más desapercibido porque es profundo y en estos casos hay riesgo de embolia pulmonar y ya sabemos, ¿no? Entonces recordar esto, ¿no? La unión safeno-femoral. También es un punto importante en que si se malogra esto, entonces falla todo el sistema venoso de recolección de sangre del miembro inferior y puede llevarme a la insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué son las varices? Es la dilatación de las venas, nada más. ¿Qué representa la insuficiencia venosa crónica? Ahora, ¿cuál es el espectro que yo puedo tener? Puedo tener desde venas varicosas, venas reticulares, telangiectasias, hinchazón, decoración de la piel y ulceración. ¿Hay una clasificación? ¿Cuáles son los...? Esto lo pongo al final. Pero ahí, bueno, salen los factores de riesgo y cuáles son los síntomas más característicos de la insuficiencia venosa, de la enfermedad venosa crónica. Entonces, el hinchazón, los cambios de la piel, la dermatitis ocre, la hinchazón de los pies, que es diferente, no está presente acá el dolor. Acá si hay pulsos, en la enfermedad arterial periférica no solemos tener pulsos, o si tenemos pulsos, los pulsos son muy bajos. Aunque dijo el doctor una patología, pero lo que tuvieron en teoría que podía llevar a la confusión, ¿no? Esto que se repite, pueden haber causas secundarias, congénitas o primarias que me lleven a la insuficiencia venosa crónica y con su espectro, ¿no? Desde venas, varices,
desde las venas reticulares, las telangiectasias, grandes varices o las úlceras, ¿no? Entonces la clasificación CEAP, el doctor solamente consideró la C, o sea, lo que es la clínica. Apréndanlo porque de todas formas el doctor nos puede poner, ¿no? Según la clasificación CEAP, tenemos cambios cutáneos, pero con la úlcera cicatrizada. ¿A qué estadio corresponde? C5. Es un clásico, ¿no? Nos pongan un score o un índice y nos pregunten qué estadio es. Pero para que sepan, no solamente la clínica, sino también en la biología, la anatomía y la fisiopatología. Eso no lo ponen, pero para que tengan en mente qué significa CEAP, ¿no? Y ahí está. El C0 es una paciente que tiene factores de riesgo, pero que no vemos sus piernas, no hay signos de enfermedad venosa crónica. El C1 ya son las famosas telangiectasias, ¿no? O las venas reticulares. El C2, que es ya la vena, con las venas varicosas visibles. El C3, cuando hay edema. Acuérdense, el C3 es cuando ya hay edema. El C4, cuando ya hay cambios tróficos, o sea, dermatitis ocre, esa piel pigmentada, ya hay edemas. Obviamente es todo, es como que suma, ¿no? Todo suma. Acá también hay edemas. El C5 es cuando tengo lo mismo, pero con la úlcera cicatrizada. Y el C6 es cuando tengo la úlcera no cicatrizada o úlcera activa, ¿no? El diagnóstico y manejo de la insuficiencia, igual, el doctor Pino lo leyó todo hasta el último punto. Lo único que dijo es que el tratamiento, para resumirlo, el tratamiento se basa en movilización, porque esta enfermedad aparece en pacientes sedentarios, aparece también en personas que han fumado, aparece en estado de hipercoagulabilidad, y por ese antecedente de que aparece en personas sedentarias, entonces también es recomendable el ejercicio. Y el único tratamiento que dijo, por ejemplo, para los estadios menores, C0, C1, C2, C3, es usar vendas elásticas. Habían otros, había unas cosas para por puras de esos venotónicos. Dijo que ya no tenían importancia o que estaban en desuso, ya no tenían una significancia en el tratamiento. Lo principal es que era usar vendas medias o vendas elásticas para los estadios iniciales, y ya para los estadios finales ver el compromiso de la extremidad, y se requiere una revascularización. No, se requiere, por ejemplo, sacar esas venas que están disfuncionantes, o otros métodos como por ejemplo ablación por láser, ablación quirúrgica, sobre todo sacar ese segmento de la vena que está mal. Bueno, y la trombosis venosa profunda, que volvió a repetir la clase de tromboembolismo pulmonar, que dijo, ¿no? Es una sola enfermedad. La trombosis venosa profunda es como que o la embolia pulmonar es el continuo de la trombosis venosa profunda. Todas las embolias pulmonares, casi todas, en su gran mayoría, no, el 25% por ahí sale, son o tienen su etiología en una trombosis venosa profunda, no siendo al revés, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Toda la embolia pulmonar siempre es sospechar en trombosis venosa profunda. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente que está en cama, tiene estado de hipercoagulabilidad como anciano, cáncer, algunas anomalías hereditarias como resistencia al factor 5, déficit de proteína C, S, entonces eso va a predisponer a que este paciente tenga una trombosis venosa profunda y a la larga embolia pulmonar y puede complicar al paciente, ¿no? Para eso es que puso los criterios de Wells, que obviamente también es muy probable, y es más, de verdad es muy probable que esto venga una pregunta hecha, ¿no? Entonces, de hecho sí aprenderlo, no es tan difícil, ¿no? Trombosis venosa profunda, la triada se le va a ocurrir. ¿Cuál es la triada de Virchow? Estasis venosa, injuria de la íntima, el trastorno de la coagulación. El trastorno de coagulación, el doctor Pino se esmeró, puso un cuadro, una revisión en decir que lo que vemos con mayor frecuencia es esa resistencia a la proteína C activada, que es el factor 5 de Lewy. Que si le sumo a eso el uso de anticonceptivos orales, paciente con cáncer, fumar, obesidad, sedentarismo, entonces tengo un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y a la larga embolia pulmonar. Diagnóstico, ecografía, y si quiero ser más invasivo o quiero detectar dónde realmente está o qué grado es, la fluorografía, ¿no?
La ecografía, el dímero D, ¿no? No, siempre pedir dímero D, pero con el alta sospecha clínica, no pedir el dímero D por las dudas, porque sabemos que tiene problemas con aumento de falsos positivos. Entonces, cuando tengo una sospecha clínica alta de tromboembolismo pulmonar, pedir dímero D. Eso lo mencionó. Al último, el doctor dijo que sin yo hacer ecografía, ¿qué prueba de laboratorio pediría para que me haga sospechar de una tromboembolia pulmonar, de una trombosis venosa profunda, pero sobre todo tromboembolia pulmonar? Dímero D. Esa va a ser la pregunta fácil del examen. De hecho. No, sí, de hecho, esa va a ser la pregunta fácil. Y la anticoagulación, eso para, como no hemos dicho como que estas pequeñas clases de la primera teoría, recalcar lo que el doctor mencionó, ¿no? Estos pacientes, el tratamiento para ellos es iniciar la terapia de anticoagulación, ¿no? Iniciarlo con warfarina y enoxaparina los dos juntos. Al quinto día veo el INR y si lo encuentro entre esos dos, entre 2 y 3, ¿qué suspendo? La enoxaparina, ¿no? Y me quedo solamente con la warfarina. Ahora, la pregunta fue después del paciente, esa pregunta que siempre le hace el doctor, ¿por qué le doy primero los dos fármacos, ¿no? El enoxa y la warfarina, ¿no? ¿Se acuerdan? Exacto, porque primero determina el efecto protrombótico porque también inhibe a las otras proteínas, ¿no? La proteína C, la proteína S. Entonces, pero ese efecto protrombótico es inicial. Entonces, como es inicial, por eso doy enoxaparina, claro, por eso doy enoxaparina. De ahí quito la enoxaparina y me quedo con warfarina, nada más. De ahí dijo, no, es los nuevos anticoagulantes orales y puso su diapositiva de warfarina, ¿no? 50 años de warfarina, yo prefiero warfarina, 50 años. Eso de la Vigatran, dijo, no, a mí no se cuadra, así como hablan, ¿no? Dijo, no, pero si van a dar la Vigatran, hay uno que sí, que teníamos que juntarlo con la enoxaparina, pero ahí está, la Vigatran. El resto no, el resto solamente lo daba solo, pero por si acaso, ¿no? Ya están las dosis. Y hubo también una pregunta que el doctor dijo, tengo todo el derecho de hacerlo, de preguntarlo, no sé si en el casito de eso, ¿cuál es la dosis profiláctica de enoxaparina para pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar? Y como eso ya terminado, porque yo no creo que... hay un par de diapositivas nada más, pero eso también dijo, ¿no? Puede ser que haya sido una pista que resultó para ese grupo, ¿no? 40 miligramos. 40 miligramos o sea, son 40 miligramos, no sé si por kilogramo, no, solamente 40 miligramos día. 40 miligramos día de enoxaparina, dosis profiláctica para pacientes que pueden hacer o que tienen riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. 40 de enoxaparina. Y eso es lo que le decía, ¿no? Este cuadro ya nosotros lo sabemos, ¿no? Insuficiencia arterial y insuficiencia venosa. ¿Cuál es lo típico de la insuficiencia arterial? Dolor abdominal, claudicación, ausencia de pulso. No tiene pulso porque es un tema de arterias. Sin edemas, presenta edemas. La insuficiencia venosa tiene cambios tróficos en la piel, dermatitis ocre, se pone negra la piel, hay edemas, allá no hay edemas, ¿no? Acá hay incapacidad, acá no hay incapacidad. En los dos puede disminuirse la actividad física, ¿no? Y esta era la pregunta, ¿no? Síntomas asimétricos, síntomas generalmente asimétricos. O sea, puede darse una pierna, pero o sea, en la insuficiencia arterial no necesariamente tiene que darse las dos piernas, ¿no? Solamente puede darse una. Igual, insuficiencia venosa, dolor, calambres, fatiga, pigmentación, úlceras, edema moderado. ¿Se acuerdan? He puesto la diapositiva de úlceras para ver si acordaban. ¿Se acuerdan cómo era la úlcera de insuficiencia venosa? Que la diferenciaba con la úlcera de insuficiencia arterial. Claro, tenía que ver con el borde. Por adentro, por afuera. Una era por adentro. Claro, también. Eso también lo dijo, ¿ah? Y eso es importante. No sé si ahí sale. ¿Sale o no? No sale. Entonces, ¿en qué malleolo se presenta? ¿Malleolo interno o malleolo externo es insuficiencia venosa?
externa. siempre se presenta la insuficiencia venosa, se ve la úlcera en la parte externa. En cambio, la arterial, porque es la arteria tibial posterior, arteria pedia, que está para el lado del. Esto no se tiene lógica, ¿no? Arteria tibial posterior, pedia, que está para el lado interno del pie, se presenta para el malleolo interno, la parte interna del pie. En cambio, lo otro es más para el malleolo externo, ¿no? Bueno, y lo último que nos dijo, ¿no? Eso sí, después, no está en la clase, pero lo mencionó, ¿no? Nos preguntó cuál era esa. No, ¿cómo era? Era una. Claro. Puedo tener el caso de una insuficiencia venosa con ausencia de pulsos. Vemos que la insuficiencia venosa no se relaciona con pulsos porque es un tema más venoso que arterial, ¿no? Pero nos puso dos situaciones, ¿no? La flegmasia cerulea dolens y la flegmasia alba dolens. Él primero como que veo que se confundió, mezcló los términos, puso cerulea dolens, alba dolens, como que confundió. Y ahí buscando, la que se puede presentar con ausencia de pulsos es la flegmasia alba dolens. ¿Por qué? Porque aparte de presentarse con trombosis masiva de la vena o de la unión ilio-femoral o safeno-femoral, se asocia con un espasmo arterial. Entonces en esta puede haber ausencia de pulsos, ¿no? A esto se le conoce como el edema blanco, es el edema blanco, ¿no? Con la pierna blanca, ¿no? donde vemos trombosis venosa masiva de la unión safeno-femoral, pero asociada con un espasmo arterial. Aquí vemos eso. Primero se describió en mujeres embarazadas o que luego del periparto, ¿no? Y el otro, que es flegmasia cerulea dolens, es una trombosis venosa también masiva de la unión safeno-femoral, pero que sobre todo se reconoce porque hay cianosis. En cambio el otro era blanco. ¿Por qué era blanco? Porque no llega, pero no llega sangre, ¿no? Se hace blanco. O sea, lo vemos así. Puede evolucionar, se puede hacer negro, ¿no? En el tiempo, pero se cierra ahí el espasmo arterial y lo veo blanco, lo veo isquémico, no lo veo pálido. En cambio acá no. Acá ya es un tema más. Hay un secuestro de fluidos y se asocia a patologías, bueno, no la revisé, pero es sobre todo cianosis, hay necrosis, y sobre todo se asocia ¿a qué? Al síndrome comportamental. Sí, lo dijo al revés. Por eso es que yo ya le mandé esto y me dijo, lee más y revisa síndrome comportamental. Tal vez no lo va a tomar, pero quién sabe, ¿no? Siempre pone como él dice, siempre pongo una pregunta, o dos preguntas, así como que para que nadie saque 20. Pero síndrome comportamental, flegmasia cerulea dolens, esta no se asocia a ausencia de pulsos. Eso al menos lo que yo he encontrado. Lo que yo encontré en UpToDate y leí en esta diapositiva no se asocia a ausencia de pulsos. La que se asocia a ausencia de pulsos es el alba dolens justamente porque hay ese espasmo arterial.